Muy bien, jóvenes. Aquí les voy a explicar desde la tabla de fórmulas, ¿no? Desde esta tabla, en el tema que estamos avanzando. En esta tabla tenemos las variables, las fórmulas, los nombres de las variables, las unidades y sus equivalencias. Ustedes saben que estamos avanzando el movimiento circular, ¿ya? Pero también todo cuerpo que se mueve en forma circular también puede avanzar en forma lineal, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una bicicleta, claramente se ve que la bicicleta, las ruedas de la bicicleta giran, pero a medida que giran, si está en contacto con la tierra o superficie, entonces va a avanzar. Entonces, sí o sí va a aparecer ahí velocidades. Primero aparece la velocidad lineal, ¿ya? Que esa velocidad lineal aparece justamente en el borde del perímetro del círculo que gira. Es decir, si es una rueda de bicicleta, estaríamos hablando en cualquier punto de la llanta de la bicicleta, ¿no? Y siempre vamos a hablar de esta velocidad V lineal o tangencial, también se llama, o tangencial también, o tangencial, ¿no? Entonces, estamos hablando de la velocidad que en sí estaría en la periferia de cualquier objeto que se mueve en forma circular. La primera fórmula es igual, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? La definición es esa, pero en este caso la distancia va a ser S. S sobre T, ¿no? S igual significa distancia o arco de giro, ¿no? Esa sería la primera fórmula. La segunda fórmula, que es para lo mismo, para hallar velocidad, sería igual a 2pi radio, ¿no? R minúscula es el radio del cuerpo en giro sobre el tiempo. Bien, si existe velocidad lineal en algo que se mueve circularmente, entonces por lógica va a haber la velocidad o va a existir esta variable que es la velocidad angular. La velocidad angular es la cantidad de revoluciones o el grado de giro de un objeto en función al tiempo. Y la velocidad angular se simboliza por la doble V, que significa velocidad angular. ¿A qué es igual? A tita, que viene a ser el ángulo o la cantidad de revoluciones. El ángulo de giro que sería desde 1 grado hasta 360 grados de giro, que sería una revolución. Una vez que da una revolución completa, ya las siguientes revoluciones ya se mide en giro, ¿no? O revoluciones o vueltas. Entonces, esta fórmula aquí es igual. W, velocidad angular, es igual a tita, cantidad de revoluciones sobre tiempo. Esto sería para movimiento rectilíneo uniforme. Seguimos con movimiento rectilíneo uniforme. La relación que existe entre la velocidad lineal o tangencial con la velocidad angular es con esta fórmula, que me dice que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, ¿ya? Por el radio. Luego aparece una cuarta variable que sería, en este caso, la aceleración angular, que es alfa, ya con una letra griega alfa. La aceleración angular alfa es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre tiempo, ¿ya? Pero esto sería para movimiento rectilíneo uniforme variado, para uniformemente variado. Si yo quiero que sea solamente para movimiento uniforme, sería esta siguiente fórmula, ¿ya? Que sería alfa igual a velocidad angular sobre tiempo, ¿ya? Cualquiera. La primera es para rectilíneo uniformemente variado, movimientos circulares. Y esta sería para movimiento circular uniforme, nada más, ya no variado. Otra variable, aceleración centrípeta.
que sería igual a su c, que es aceleración centrípeta, es igual a la velocidad lineal o tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Ya? Esta es otra forma. Tercera o quinta variable, aceleración tangencial, que no es lo mismo aceleración angular. ¿Ya? Esta es una cosa y esta es otra cosa. ¿A qué es igual a la aceleración tangencial? Es igual a la velocidad lineal sobre tiempo. ¿Ya? Esta sería una fórmula. Pero también existe la otra fórmula que es en función a la aceleración angular, que dice que la aceleración tangencial a su t es igual a alfa, que es la aceleración angular por el radio. Tenemos otra variable, fuerza centrípeta o centrífuga, que es igual a esta es una fuerza centrípeta que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. O en caso de que no tengan esas variables como dato, entonces sería esta siguiente fórmula, que es fuerza centrípeta es igual a masa del objeto que gira por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y finalmente tendríamos estas tres fórmulas, que sería para la segunda parte, que en su momento ya le voy a explicar. Esas serían las fórmulas totales, ¿no? Todas las fórmulas. Bien, tenemos ahí las unidades con que se mide. Ahí están las unidades. Cada una tiene sus unidades. Esto es muy importante. Esto es nuevo. La velocidad angular se mide en radianes sobre segundo o revoluciones sobre segundo. El tita es en radianes, que es cantidad de vuelta o cantidad de grados en radianes, o en revoluciones o vueltas. Y aquí las velocidades tanto final como inicial angular sería radianes sobre segundo, revoluciones sobre segundo, sobre minuto, o también se les llama revoluciones por minuto, RPM. ¿Ya? Bien, aquí están, ¿no? Incluso el ángulo, la unidad de angular sería radianes sobre segundo al cuadrado y revoluciones sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? La aceleración centrípeta sería radianes sobre segundo al cuadrado y revoluciones sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y la aceleración tangencial igual metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahí está. La fuerza se mide en Newton o Dina, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, o gramo por centímetro segundo al cuadrado. Esa es la unidad de fuerza. Masa en kilogramo o gramo o libra. Y aquí están las equivalencias para poder convertir. Bien. Entonces vamos a empezar con la primera. Tenemos un primer problema acá. Dice, la velocidad lineal de la periferia, ¿no? A ver, vamos a ver. Tenemos de la periferia de una rueda de carrusel de un par que gira a razón de 25 metros sobre segundo. Bien, entonces acá acá ya nos están dando un dato. ¿Sí? Y debo identificar qué dato es. Si me da en metros sobre segundo, entonces inmediatamente voy a entender que eso es velocidad lineal, V chica. Calcular la velocidad angular, que sería la W, de la rueda cuyo radio mide 5 metros. Este es el radio. ¿Ya? Entonces, anotamos todos los datos. Ahí está. Tenemos todos los datos del problema. P chica decíamos que es la velocidad lineal o tangencial, 25 metros sobre segundo. Calcular la velocidad angular, W, si el radio es 5 metros. Entonces, veamos cuál sería la fórmula para poder calcular en este caso. A ver, vamos a ir a la fórmula. Vamos a ir a la tabla de formulario. Vamos a ir. Ahí está, ¿no? A ver, vamos a borrar todo lo que hicimos. Y vemos, vamos a ver cuál
¿Cuál sería la fórmula correcta para hallar W? Vemos acá, tenemos W acá. Tita sobre tiempo. Pero no tengo tiempo y tampoco tengo tita. Por ahí no me da. Esta. ¿Tengo velocidad? Sí, ¿no? ¿Tengo el radio? Sí. Entonces, esta fórmula voy a utilizar. Entonces, vuelvo al problema. Ahí, ¿no? Entonces, utilizamos esa fórmula, ¿no? Que decía que era la velocidad lineal, que es igual a W por R, ¿no? Nada más que aquí tenemos que calcular W. Para eso despejamos W, quedaría velocidad lineal sobre radio. Despejando W. Ahora reemplazo. Velocidad lineal es 25 metros sobre segundo y el radio 5 metros. ¿Ya? Acá puedo simplificar metros con metros. Si los metros se simplifican, automáticamente aparece la unidad radianes. ¿Ya? Porque no puede quedar la velocidad angular así nomás sobre segundo. Tiene que quedar algo sobre segundo. Y ese algo viene a ser los radianes. 25 entre 5 es 5. Radianes sobre segundo. Ahí está. Apareció radianes como unidad que aparece automáticamente cuando se simplifican los metros. Y si vuelve a aparecer el metro, desaparece radianes. ¿Ya? Bien. Ahí está. Vamos ya está la respuesta. Vamos a ver el siguiente problema. Dice, Juan y Pedro caminan en círculo. O sea que van girando uno y el otro, ¿no? O sea que Juan gira en este sentido y Pedro también gira en el mismo sentido, ¿ya? Ambos caminan en círculo, ambos con la misma velocidad angular, es decir, que ambos tendrían la misma velocidad angular, ¿ya? Juan gira en un radio de 25 metros, o sea que Juan es un poco más pequeño su radio que el de Pedro, que es de 30 metros. Entonces está un poco más alejado del punto central. Este es el punto central, ¿no es cierto? Calcula la velocidad lineal de cada uno. Y una vez calculando de cada uno lineal, voy a deducir cuál de los dos es el más rápido, ¿ya? Veamos, ahí están los datos. Anotamos de esa manera. Dice que la misma velocidad de Juan es la misma velocidad de Pedro, pero la velocidad angular, que es W, ¿ya? La velocidad angular. El 1 es el mismo valor. Ahí está, 0,2, 0,2. El radio del 1, radio 1 es 25 y el radio del 2 es 30. ¿No? 1 sería Juan y el 2 es Pedro. Calcule V1 y V2, que sería velocidad lineal o tangencial. Nuevamente, si voy al formulario, voy a aplicar la misma fórmula que apliqué en el 1. ¿Ya? Ahí está la misma fórmula. Nada más que esto sería para el 1. Por eso pongo V1, W1, radio 1. Entonces, si yo reemplazo los datos que ya tengo, directamente no tengo que despejar porque lo que me pide es V1. 0,2 radianes sobre segundo, que es el dato del primero, por el radio 1, que es 25 metros. Entonces yo multiplico 0,2 por 25 en calculadora, 0,2 por 25, y me va a dar 5, nuevamente. ¿Ya? Y acá desaparece el radiane porque aparece el metro, para que me quede en metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces de esa manera ya tenemos la velocidad 1. La velocidad 2 hacemos lo mismo, con la misma fórmula, pero ya ponemos V sub 2, W sub 2 y radios 2. Reemplazamos. La velocidad angular es el mismo dato, 0,2, pero el radio es diferente, 30, ¿no? 0,2 por 30, en la calculadora me da 6. 6. Nuevamente, como aparece el metro, el radianes se van y queda
como aparece el metro, queda metros sobre segundo. Entonces me queda 6. Entonces, ¿cuál es? En este caso, una vez que ya calculo la velocidad de P, de Juan y de Pedro, entonces, para que tengan la misma velocidad angular, significa que ambos se van a mantener quizás siempre en las mismas posiciones cuando va girando. Nada más que el giro de Pedro, que está más alejado, va a tener que ser más rápido. Por lo tanto, obviamente, aquí claramente dice que la velocidad de Juan es 5, la velocidad de Pedro es 6, y la de Pedro es el más rápido. Entonces anotamos aquí, el más rápido es Pedro. ¿Ya? Muy bien. En el siguiente video vamos a hacer, le voy a explicar los otros 3 ejemplos más.